Y damos paso a Josep Meseguer, que viene de Villena, del grupo de la Asociación de Estudios Espirituales del Grupo Villena. Lo hemos tenido con nosotros como acompañante en otras ocasiones. Viene también muy bien acompañado de Fermín y de su hijo, Daniel. Con lo cual puede hablarnos perfectamente de la familia desde el punto de vista espírita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias al Centro Otus Sineram por esta ocasión que nos permite participar, y luego a toda la gran familia espiritual que tenemos aquí presente, tanto los que se ven como los que no se ven, amigos de Tarrasa, de Igualada, de Barcelona, de Madrid, de tantos sitios, ¿no? Que para nosotros es un placer y una satisfacción. Y también quiero mandar un abrazo, un saludo, porque nos han insistido mucho todos los amigos que no han podido venir de Villena, porque también en Villena tenemos otras actividades y les hubiera gustado estar aquí, daros un abrazo y compartir, ¿no?, con nosotros. Bien, pues el tema de hoy yo creo que va muy a lo que es el lema de estas jornadas, y también vamos a hablar un poquito de lo que se ha tratado aquí respecto al aborto y a lo que es la familia. Porque claro, la cuestión no es una cuestión ideológica, no es una cuestión filosófica, no es una cuestión política. Me refiero a que estos temas, como tantos temas en la vida, si se enfocan desde un punto de vista espiritual es una cosa, pero si se enfocan desde un punto de vista material, el discurso cambia y con bastante profundidad. Entonces, es muy importante que los que estudiamos el espiritismo o nos consideramos como espíritas tengamos la capacidad de trasladar, de transmitir a la sociedad pues aquello que nosotros sentimos y aquello que nosotros vivimos, pero con nuestro ejemplo, no teniendo miedo de los foros, en los lugares donde podamos dar nuestra opinión con respeto y con educación, pues discrepar allá donde haya que discrepar, en aquellas cosas en las cuales no estemos de acuerdo, porque es que es un derecho constitucional, es un derecho que todos ciudadanos tenemos y tenemos que hacer valer de ello, y es una manera de, a través primero de las obras y luego a través de nuestras ideas y de nuestras opiniones, hacer un beneficio, aportar un beneficio muy grande a la sociedad. Es un poco lo que decía Martin Luther King, que no recuerdo exactamente la frase, cuando él decía que no le preocupaban los malos. Todos sabemos el apartheid y toda la situación que se estuvo viviendo con los negros en Estados Unidos. Él decía, no me preocupan los malos, me preocupan los buenos que son pasivos, los buenos que no hacen nada por revertir las situaciones de injusticia que se están viviendo en la sociedad. Eso es algo que esa frase de Martin Luther King la podríamos hacer propia y no dolernos en prenda pues el trasladarlo a la sociedad, ¿no? Como digo, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de ir desligando algunas cuestiones que considero que son muy importantes. Con esto voy a ir un poco rápido porque en realidad la historia no es algo que se me dé muy bien. Gracias. Pero, por ejemplo, hemos de darnos cuenta que el grupo familiar es la conquista noble dentro del proceso antroposociológico, es decir, que el ser humano, desde que comienza como Homo sapiens, desde el momento en que empieza a socializar, pues sigue un curso en el cual, en un primer momento, pues su vida prácticamente era una vida de animal, en el sentido de que se dejaba llevar por los impulsos sexuales, y luego fue derivando, conforme a la sociedad tribal de la época fue evolucionando a lo largo de los siglos a través de las distintas culturas, pues en la poliandria, generando un matriarcado, en la poligamia, hasta llegar a la monogamia. O sea que el hecho de la monogamia, del hombre y mujer, formar una familia, formar una pareja, tener hijos y conformar una familia, no es un accidente biológico, no es una casualidad, no es un capricho, y no es algo que una cultura determinada se le haya ocurrido en un momento determinado, sino que tiene un porqué y un para qué en ese sentido del proceso antroposociológico de la evolución de miles de años del ser humano, ¿no? Veréis que abajo en algunas diapositivas coloco los extractos de donde está sacado, porque me baso básicamente, lógicamente, en la codificación y muchas de las obras de Joana de Angelis psicografiada por Divaldo, ¿no? Porque sabemos que tiene un caudal de información muy grande, ¿no? Aparte de lo que es la base para nosotros, la codificación. La familia, por lo tanto, es
la base fundamental sobre la cual se construye la sociedad. Es lo que hablaba de la cuestión espiritual del ser humano. Si la familia falla, si la familia se tambalea, sea por motivos económicos, sea por motivos ideológicos, sea por motivos políticos o por cualquier otro tipo de interés, entonces vamos mal. No solo vamos mal, sino que vamos muy mal. Y es importantísimo que la familia goce de buena salud para que la sociedad funcione. Si la familia no funciona, yo puedo ser muy buen funcionario, yo puedo ser un gran político, puedo ser un gran estadista, pero si yo en mi casa no sé gobernarme a mí mismo y no hay una armonía y una gobernabilidad democrática y fraterna dentro del hogar, poco voy a demostrar y poco voy a poder hacer, porque no voy a tener el equilibrio suficiente como para poder trasladar fuera lo que no estoy viviendo en mi propia casa, ¿no? Es obvio. En ella se inicia la experiencia de la fraternidad universal. No podemos hablar de la fraternidad universal, del amor al universo, del amor a la humanidad, si en nuestro pequeño círculo en el cual nos desenvolvemos, pues no nos llevamos bien con la esposa, con los padres, tenemos conflictos con los hijos, etc. Y como dice muy bien en Constelación Familiar Joana de Angelis, toda vez que la familia se reprime o se debilita, la sociedad experimenta conflictos y cambia el rumbo de las estructuras. Es decir, eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad. Y parece como que no nos estamos enterando, pero hay unos intereses detrás, materialistas, económicos, de geodominio, digámoslo así, a nivel mundial, que están tratando de que la familia, la sociedad, se desnaturalice y que nos convirtamos en almas perdidas, que vayamos un poco pues utilizando solo la inteligencia emocional y un poco moviéndonos por impulsos, ¿no? Impulsos consumistas e impulsos que son por los que ellos quieren que nosotros nos desenvolvamos, ¿no? Lógicamente el progreso sigue su curso y eso no lo van a conseguir, pero mientras tanto nos están haciendo ya mucho daño y nos van a seguir haciendo mucho daño mientras no nos demos cuenta e incluso pues nuestros propios hijos que van a la escuela, que se relacionan socialmente con compañeros, amigos, que van a conferencias, ven películas y ven televisión, pues muchas veces sin darnos cuenta, y las redes sociales, por supuesto, no nos damos cuenta de que muchas veces nos los están intoxicando con información y con ideas que nada tienen que ver con la realidad y mucho menos con la realidad espiritual que nosotros más o menos durante cierto tiempo, durante muchos años venimos estudiando, ¿no? Los espíritus que se encarnan en una misma familia muchas veces son espíritus simpáticos, unidos por relaciones de afecto del pasado, pero en otros casos son seres extraños de antipatías que se generaron en el pasado y con una serie de antagonismos, no por lazos consanguíneos muchas veces, sino situaciones que hemos vivido a nivel social en nuestro entorno, y una de las formas que la sabiduría, la legislación divina, por decirlo así, actúa para corregir esas situaciones es a través de los lazos familiares, nacer bajo un mismo techo, nacer en una misma familia y de esa manera pues poder ir corrigiendo esas situaciones. Por lo tanto, hay que darse cuenta que, no sé si esto, así exactamente, exactamente. Por lo tanto, la constitución de una familia no es el resultado de un accidente biológico, sino es la programación que procede a la estructura física y social. ¿Qué significa? Que no es un accidente biológico y que espiritualmente se programan las encarnaciones para esa serie de conflictos. Por un lado, espíritus afines que a lo mejor llevan una carga de deudas y de errores del pasado que necesitan corregir, y entonces siempre es mejor ir acompañado que en soledad, ¿no? Siempre hay espíritus que tienen una solidaridad porque a lo mejor han cometido errores en común y entonces hay unos vínculos, hay un amor, hay una fuerza que les atrae para luchar juntos, para superar. Y luego, por otro lado, pues esa serie de situaciones con espíritus con los cuales hemos cometido errores y hay necesidad de corregirlo. Por un lado, los padres son los pilares fundamentales de la institución doméstica. Es alrededor de esa pareja donde se construye el hogar. Si la pareja no se entiende, si la pareja no se construye bien, si solo predomina el sensualismo y las pasiones y no hay un verdadero
vínculo sentimental y solo es un vínculo puramente material, fisiológico, lógicamente ya la construcción de la familia ya empieza mal y posiblemente con muchos visos de que acabe mal o muy mal. Y luego, claro, a continuación, si los padres crean una verdadera base y unos fundamentos, unos pilares verdaderamente importantes, los hijos que tienen esos graves compromisos del pasado van a encontrar el desarrollo espiritual adecuado para afrontar las dificultades. Al lado de la ley divina material, que es lo de la ley de la reproducción, que eso forma parte de la naturaleza, hay otra ley que es fundamental y que muchas veces nos olvidamos de ella. Y no confundirla, como digo, con el sexo, ni confundirla con las cuestiones materiales y banales, sino que es la ley del amor. La ley del amor que lógicamente la gente joven o las personas pues sienten una atracción hacia otras personas, y eso si no se traduce en un amor, si no se traduce en algo espiritual, en algo con una cierta trascendencia, con una trascendencia espiritual, lógicamente ese amor pues se debilita y es muy difícil que pueda llegar a una relación pues todo lo fructífera y todo lo positiva, porque lógicamente a lo largo de la vida van a ir surgiendo dificultades, van a ir surgiendo impedimentos, van a ir surgiendo problemas, y si no hay una construcción de amor alrededor de la pareja y con los hijos, lógicamente las dificultades van a ser mucho peores y a veces hasta insoportables, ¿no? Cuando Dios dijo, vosotros seréis una sola carne y no separéis lo que Dios ha unido, no lo dijo, o no lo debemos interpretar en un sentido religioso o como un Dios antropomórfico que nos impone una serie de cosas, no, sino que es un deber sagrado a lo cual nosotros nos comprometimos antes de encarnar y que debemos de ser fieles a Él para seguir adelante. Qué bonito cuando dice vosotros seréis una sola carne. Me parece una expresión bellísima, porque demuestra que no habla solo de la carne en sí, sino habla de un pensamiento, habla de un sentimiento, de trabajar y caminar en una única dirección. Y cuando dice no separéis lo que Dios ha unido, no se refiere a que esté en contra del divorcio, ni muchísimo menos, o que hayan rupturas en las parejas. Lógicamente, si no existe el amor y todos son problemas, pues a veces es preferible que cada uno siga su camino, sino que aquí se refiere, no separéis lo que Dios ha unido, se refiere a que no sea la sociedad la que rompa ese compromiso espiritual que uno puede tener con esa otra persona o con esa serie de personas con las cuales forma ese vínculo familiar. Es algo que debe de ser sagrado en ese sentido, no en otro. Y esta es una diapositiva que, bueno, esto en las redes sociales yo creo que muchos de nosotros lo habremos recibido en el WhatsApp, y me parece precioso porque, y además lo dice de una manera muy simple y muy sencilla: donde hay amor no hay machismo que combatir ni feminismo que defender. Además lo refleja ahí con una serie de dibujos que me parecen de una enorme preciosidad. Es decir, si hay un sentido espiritual, si la ley de amor es la que impera, no hay debate en absoluto, no hay debate. Y si lo hay en algún momento, hay alguna dificultad, con mucho diálogo y con comprensión y con trabajo se pueden solucionar las cosas de una manera, como diría Joana de Angelis o como diría Edivaldo, sin armarse, sino argumentando y tratando de que las cosas se vayan solucionando. Y luego también hay una idea que a mí se me ocurrió y que también me parece muy interesante, y es por el tema de los juegos de palabras. La esposa debe de ser sumisa, no al hombre por ser hombre, debe de ser sumisa a su compromiso, del mismo modo que el hombre debe de ser sumiso al compromiso que tiene con la mujer. Estamos hablando de otro tipo de sumisión, de la misma manera que uno es sumiso pues cuando uno va a trabajar, por poner un ejemplo muy sencillo, que tiene que cumplir unos horarios. Es una forma de sumisión, si queremos llamarlo así. En la RAE, la tercera acepción, sí que define mejor ese concepto, pero tenemos que ir con cuidado con el tema de las cargas ideológicas que muchas veces hay detrás cuando se habla en contra del matrimonio, cuando se habla en contra de la maternidad, porque hay aspectos de las palabras que las hemos encasillado dentro de las religiones y hemos perdido el sentido original de ellas, ¿no? Entonces yo, pensando en esta cuestión, digo, sí, estamos hablando de sumisión, ¿por qué no? Pero estamos hablando de sumisión, a decir, a aceptación. Yo acepto el compromiso que tengo y ese compromiso lo voy a llevar hacia adelante porque yo amo a la otra persona, y ese amor que le tengo a esa otra persona se proyecta a través de mis hijos. Y eso es como yo consigo crear un núcleo de fraternidad, de amor potente,
que me permite que cuando yo salgo a la calle con otras personas pueda ser una persona digna, una persona noble y una persona que pueda hacer el bien a los demás, porque es algo que ya íntimamente ya lo estoy viviendo en mi propio hogar. Esto se ha hablado hace un momento. Existe una fuerte campaña en unos países más que en otros en contra de la maternidad y a favor del aborto, que no le llaman aborto, le llaman interrupción voluntaria del embarazo, porque así suena mucho más suave. Y entonces tenemos por un lado que se lanza la idea sutil de que ser madre es una forma de opresión, que ser madre es un sacrificio inútil y no productivo, que ser madre es perder capacidad de trabajo, porque claro, si eres madre ya no puedes trabajar ni puedes desenvolverte laboralmente como tú quisieras, que aunque eso es una opción personal de cada uno. Que ser madre ata, esclaviza y no te deja ser feliz, porque claro, si a mí me gusta viajar, si a mí me gusta, no sé, alternar, si me gusta la vida social, pues claro, si tengo hijos, pues eso ya no me ata y yo no puedo llevar la vida que a mí me gustaría llevar. Es el planteamiento que yo decía antes, de enfocarlo desde la pareja y en la familia, desde un punto material y desde un punto de vista espiritual. El planteamiento cambia de una manera extraordinaria. Y por último, que para ser madre o padres hace falta antes tener el futuro laboral y económico, yo he puesto resuelto, pero más que resuelto, bueno, sí, resuelto o casi resuelto, ¿no? O digamos, conseguido, ¿no? De alguna manera conseguido, gracias. Para eso están los hijos. Para eso están. En fin, y claro, esto es algo con lo que hay que ir con mucho cuidado. La mujer nace programada para la maternidad. Esta es una idea que considero que es importante. Y nos lo dice Joana de Angelis en el Encuentro con la Salud y la Paz. Y dice, la mujer nace programada para la maternidad en función de la necesidad evolutiva y posee en su cerebro las marcas genéticas para tal finalidad. Esto significa que la madre trae ese programa, puede traer ese programa y esa predisposición a ser madre, que no significa que deba de serlo. Hay muchas mujeres que vienen con otro tipo de compromisos muy nobles y muy positivos, pero que no podemos ir en contra de la naturaleza. Muchas veces son las cuestiones materiales las que nos confunden o como decía, se comentaba antes, de que los padres, como no tienen los hijos, como no valoran de la misma forma que valora la mujer, pues muchas veces es el entorno familiar, los propios hombres los que incentivan en la mujer que no sean madres, cuando ella tiene que saber interiormente, tiene que decidir qué es lo que quiere hacer en su vida. Y hay mujeres que han decidido no ser madres y llevar adelante una carrera profesional brillante y bueno, en toda la vida uno, para conseguir algo, pues tiene que renunciar a otra, sacrificarse en unas cosas para renunciar a otras. Y hay mucha gente que renuncia a su carrera, son personas brillantes en su profesión, pero sin embargo deciden aparcar su profesión y dedicarse a ser madres, porque eso es algo que consideran que deben de llevar adelante. Por eso es muy importante que la mujer, más que oír el ruido que se genera a su alrededor, que escuche su interior y diga, yo realmente qué es lo que quiero hacer, y voy a compartirlo y lo voy a hablar y lo voy a discutir con mi pareja, y voy a ver la manera de que yo consiga esas aspiraciones a nivel interna, que el propio espíritu sabe lo que ha venido a hacer, pero que nosotros de una manera consciente muchas veces no lo sabemos. Escuchar a nuestro interior y decidir sabiendo que siempre hay que renunciar a algo. Se toma un camino u otro, siempre hay que renunciar a algo. Es el precio de la vida. ¿Qué ocurre? Que cuando uno no cumple con ese compromiso, cuando uno no escucha la voz de la conciencia, su interior, pues que cuando no se es madre, cuando se aborta, pues está demostrado a nivel científico, a nivel psicológico, pues la cantidad de trastornos que generan, ¿no? El producto ese, porque maldita la palabra, ¿no? Producto que se rechaza, pues luego deja unas secuelas y muchas veces esas secuelas, yo lo he observado a veces en entrevistas, en programas de televisión, incluso en personas personalmente, con las que hablas personalmente, y te das cuenta como muchas veces hacen una huida hacia adelante. En lugar de reconocer el vacío interior y el grado de insatisfacción de conciencia que tiene, pues muchas veces lo que hacen es que lo proyectan hacia afuera, como diciendo, no, es que las mujeres son dueñas de su cuerpo, y entonces son las primeras que se lanzan
con la pancarta en pro del aborto, en pro de decidir con mi cuerpo lo que yo quiera, ¿no? Y eso muchas veces lo que esconden a veces son frustraciones y muchos complejos y situaciones vividas en la infancia, incluso en su propio cuerpo, ¿no? Bastante lamentable, por desgracia. Y estamos viviendo una época, que esto tiene que ver con lo que hemos comentado antes de Martin Luther King. Estamos viviendo una época que nos están bombardeando. Los medios de comunicación, las noticias, nos presentan a la sociedad como un espectáculo. Y más que trabajar en aportar soluciones de verdad, lo único que nos proyectan solo nos hablan a la parte emocional. Y como la parte emocional suele ser poco analítica, pues entonces nos presentan imágenes y a veces repetitivas para que nosotros nos indignemos con una clase social, con un grupo determinado de personas que hacen unas determinadas cosas, presentándonos solo noticias negativas de cosas que realmente sí son lamentables y son desgracias, pero que no son como para darlas a nivel nacional, no son noticias para dar a nivel nacional, que haya una pelea, por ejemplo, en Pamplona, o que un señor le haya dado un navajazo a otro en Pamplona, pues no es algo que en toda España haya necesidad, esa no es la gran noticia del día, aunque lo lógico sería que no hubiera violencia en ninguna parte, claro está, pero yo creo que hay noticias más importantes, y las noticias buenas, porque no se divulgan, pues precisamente por lo que nos dice el cielo y el infierno. El hombre es generalmente más sensible al mal, y vende más, diría yo, que el bien. El bien le parece natural, no es noticia, mientras que el mal lo afecta en mayor medida. Entonces ellos trabajan esa situación. El miedo prepondera sobre la gratitud. ¿Cuántas veces hablamos nosotros aquí en nuestras conferencias sobre la gratitud, la importancia de la gratitud? Pero sales a la calle y de la gratitud no se habla para nada, se habla del miedo. Ojo con esto, cuidado con el coronavirus, cuidado con esto, cuidado que te van a quitar la libertad para hacer esto o lo otro. Fomentan el miedo y nosotros ni debemos de tener más miedo del que toca, ni menos, sino lo justo, lo prudente, y sin embargo tener un inmenso sentimiento de gratitud hacia la sociedad, hacia todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que la vida nos proporciona. Y luego, pues, quien trabaja los valores imperecederos del espíritu con su proyección en una familia armónica y feliz, si yo trabajo en mi casa, con mi familia, pues claro, lógicamente no sirvo como consumidor compulsivo ni manipulable. Las personas que saben lo que quieren y saben hacia dónde van, esas personas es muy difícil manipularlas. Y eso no interesa muchas veces a los intereses que hay detrás de toda esta serie de cosas. Entonces, en la pregunta 775 nos encontramos, ¿cuál sería para la sociedad el efecto de la relajación de los lazos de familia, que es lo que estamos viviendo hoy día? Un recrudecimiento del egoísmo, que es lo que estamos viviendo hoy día. Yo miro por mí, yo miro por mis derechos, la gente se preocupa mucho por sus derechos, por sus reivindicaciones, pero muy poco por los derechos de los demás. Y claro, y esto es una situación que va con los tiempos, con estos tiempos de cambio, de transformación social tan profunda en la que estamos viviendo y de la que lógicamente no debemos de dejarnos arrastrar. Por lo tanto, hemos sido creados para progresar y alcanzar la plenitud. Ese es el gran objetivo, no nos podemos salir de ahí, y todo lo que hagamos debemos de hacerlo alrededor de esa cuestión. Despojarnos del hombre viejo, de aquellas cosas que sean inservibles, que forman parte del pasado, para abrazar al hombre nuevo. ¿El hombre nuevo cuál es? Aquel que se renueva, y de la medida en que se renueva, renueva la familia y trabaja con la familia. La sabiduría divina nos proporciona las herramientas necesarias en cada caso para reparar el pasado y construir un futuro de paz, amor y felicidad. Tenemos las herramientas, tenemos el objetivo, tenemos que caminar hacia él. Los padres han de ser ejemplo para sus hijos. El diálogo constructivo se hace imperioso, evitando discusiones estériles y cayendo en la falta de respeto. Qué lamentable es a veces cuando vas por ahí y observas parejas discutiendo, insultándose. Es un espectáculo verdaderamente lamentable. Yo en alguna ocasión, cuando vas por Valencia, por la ciudad, y de refilón a veces escuchas ese tipo de conflictos y es muy desagradable. Y decir, bueno, faltar el respeto yo creo que ya es lo último en una pareja. Eso ya es la antesala del divorcio, de la ruptura, ¿no? Y rupturas que muchas veces
son rupturas traumáticas, no son rupturas amistosas, porque ya esa falta de respeto, primero que cuando le estás faltando el respeto a la otra parte, te lo estás faltando a ti mismo. Y eso crea un caldo de cultivo muy pernicioso y muy negativo, y que nosotros, desde el punto de vista espiritual, en aquello en lo que estamos trabajando, no nos lo podemos permitir, ¿no? El hogar debe de ser un reducto de comprensión, cariño, delicadeza, tolerancia y respeto. Y en conclusión, el hogar es una enorme escuela de valores, claro que sí. El hogar es una enorme escuela de valores y tenemos que darle la importancia que tiene. No es casualidad, no es un accidente biológico, es algo en lo cual nuestro futuro depende de lo que hagamos en nuestro hogar. Es mucho más importante y tenemos que recalcarlo primero entre nosotros, a nivel personal, y luego a la sociedad, ¿no? Darnos cuenta de la importancia que tiene. Cada espíritu, y ya redundando un poquito más lo que nos dice Jesús y el Evangelio, Joana, cada espíritu renace en el grupo de afectividad para depurarse a través de la paciencia, de la resignación. Nadie dice que la familia sea fácil, ni muchísimo menos, tanto la familia directa como con la familia, sobre todo un poquito más indirecta, ¿no? o más indirecta. El silencio ante las provocaciones, ante el mal día que haya podido tener los compañeros de viaje, por decirlo así, el silencio, la bondad, preparándose para el enfrentamiento con los grupos sociales, es lo que comentábamos. Lo que yo no vaya a hacer en casa no lo voy a hacer fuera, porque si yo me comporto de una manera en casa y fuera me comporto de otra, pues soy un hipócrita. Entonces debemos de tratar de ser honestos, primero con nosotros mismos, para luego serlo con los demás, ¿no? El hogar casi siempre se presenta como un campo de batalla, es verdad, en unos más, en otros menos, en el cual espíritus litigantes del pasado, adversarios de ayer o amantes esporádicos, frustrados del pasado, se reencuentran para limar asperezas y reajustar, reequilibrar las situaciones que nosotros hemos fomentado que se desequilibraran. Y por otro lado, hijos ingratos y perturbados son antiguas víctimas del desequilibrio. Muchas veces cuando decimos, uy, me ha tocado, vaya menudo hijo me ha tocado, ¿no? Qué mala suerte, como diciendo, Dios me ha mandado una prueba como si fuera una especie de penitencia. No, no es penitencia. Muchas veces el que nuestros hijos vengan con tantos problemas y tantas perturbaciones, a veces hemos sido nosotros los causantes en el pasado. Lo que pasa es que no lo recordamos, pero necesitamos de esa ayuda, de esa reparación a través del hogar. Las reparaciones espirituales se presentan organizadas, todo se planifica en el mundo espiritual, o casi todo, no todo, pero todo se procura planificar en el mundo espiritual, y entonces se manifiestan las necesidades de unos y de otros, y entonces se configura lo que va a ser la constelación familiar para el futuro, ¿no? Para que juntos ampararse, disculparse y encontrando nuevos rumbos para que ese hombre viejo se vaya muriendo, vaya desapareciendo y vaya dando paso a ese nuevo hombre, al hombre nuevo, ¿no? Las expiaciones, eso también es muy importante, ¿eh? Las familias donde hay personas que tienen, no sé, deficiencias, carencias, las expiaciones en las familias deben de convertirse en una preciosa lección de vida. ¿Por qué? Porque debemos de estar agradecidos a Dios. Si nos viene un hijo con una deformidad, con una dolencia congénita o algún problema, debemos de dar las gracias a Dios, porque seguramente es algo que nosotros evolutivamente aquí y ahora es lo que más falta nos hace, y nos tenemos que sentir satisfechos de acompañar a ese espíritu que la inmensa sabiduría nos lo ha proporcionado para que sigamos adelante y seamos compañeros de viaje para sostenerlo y apoyarlo mientras nos dure la vida, ¿no? Y eso es algo muy bonito y muy importante, y sobre lo que deberíamos de meditar aquellos que estudiamos la doctrina espírita a fondo, ¿no? Deberán unirse a fin de atenuar los sufrimientos de aquel que se encuentra necesitado de ayuda. Qué mayor caridad que esa, ¿no? El ayudar a la propia familia, a tus hijos, a tus seres queridos, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, que tampoco se le da a veces la importancia y el valor que tiene, porque esto se le considera como pseudo religioso, y de religioso no tiene nada, que es el Evangelio en el hogar. El Evangelio del hogar es un potente renovador de energías y que refuerza los lazos y los vínculos familiares. Muchos de los conflictos, muchas de las discrepancias, de las situaciones negativas que se pueden vivir dentro de una familia, el Evangelio del hogar es una terapéutica extraordinaria que ayuda mucho
a que ese tipo de situaciones se puedan ir limando, se vayan ir suavizando, etc. Claro, hablar del Evangelio, parece que el Evangelio, pues claro, ¿qué nos dice el Evangelio? Pues no, en el Jesús y el Evangelio nos lo dice bien claro. El Evangelio es el más bello poema de esperanzas y consuelos de que se tiene noticias. Es un precioso tratado de psicoterapia contemporánea, para los incontables males que afligen a la criatura y a la humanidad. Es el gran psicoterapeuta. ¿Cuántas veces acudimos al psicólogo, al psiquiatra? Porque muchas veces no hacemos lo que deberíamos de hacer, vivimos dispersos, vivimos en un mismo hogar, pero cada uno en su mundo. Entonces, lógicamente, es normal que no estemos bien. Los hijos con las redes sociales, los mayores también contagiados, o la televisión, o los ordenadores, etcétera, y vivimos distraídos y los problemas se van acumulando y no se solucionan. Y es a través, muchas veces, del Evangelio, de esa inspiración que podemos recibir del mundo espiritual superior, donde podemos encontrar, reconducir la situación cuando no está bien enfocada y de esa manera encontrar la forma de que se vayan solucionando los problemas, como venimos diciendo, y se vayan trabajando, ¿no? Y luego otra cosa muy importante y que es bastante lamentable, la necesidad de esa piedad filial. Y piedad también diría yo social, ¿no? Porque cuánta gente mayor hay que vive sola, cuánta gente que por desgracia se encuentra con que tienen familia, tienen hijos, tienen nietos y como están tan ocupados que nunca van a ver a los abuelos, o porque los abuelos son pesados y siempre cuentan las mismas historias, y no nos acordamos como cuando éramos niños, que éramos bastante traviesos y nos tenían que aguantar a nosotros. Eso se nos ha olvidado, por desgracia, y tenemos nosotros un compromiso muy grave con ellos. Les debemos gratitud, respeto y ternura. Eso es fundamental. Y ya vamos acabando, vamos terminando, porque vamos mal de tiempo. Y bueno, yo también quería recalcar el tema de la familia espiritual y la familia material. Yo aquí sobre todo quiero destacar una idea. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. A veces hablas con personas, o yo mismo lo he podido pensar en algún momento, y dices, no, yo es que tengo una familia que no me comprende, es que son muy materialistas. Y yo quiero ir a lugares donde me comprendan y donde haya un reducto de amor y de espiritualidad. Eso por un lado está muy bien, que reciba ayuda, que vaya al centro espírita y tal, pero si yo tengo una familia muy materialista, me están diciendo la labor que tengo que hacer en casa. No es cuestión de que yo me vaya a intoxicar o me vaya a contaminar. Al contrario, si yo vivo en una familia o tengo una familia que es materialista, tendré que ayudarles. Sí, de acuerdo, poder recibir información, poder recibir el cariño fuera que a lo mejor no recibo en casa, pero yo tengo que dar ese cariño, aunque no lo reciba, yo debo de darlo en la familia. O sea que muchas veces nos excusamos y creamos castillos de arena en el cielo, castillos de neón, que son falsos, que son argumentos totalmente falsos. No es un accidente biológico, vuelvo a insistir, sino que es una realidad, que puede ser una realidad dura, que a lo mejor no nos gusta demasiado, que no es la familia ideal. A todos nos gustaría tener una familia ideal, pero eso en este tipo de mundos es imposible, y por lo tanto tenemos que apechugar con aquello que nos ha tocado y debemos de amarlos. Eso le pasó a la propia Joana de Ángelis cuando descubrió en la época de Jesús su mensaje. Ella se quedó deslumbrada y dijo, este es mi camino, este es mi objetivo. Y entonces él fue al maestro y le dijo, maestro, voy a dejar a mi marido, lo voy a dejar todo. Y el maestro le dijo, no, tú vuelve con tu marido, sé ejemplo, ayúdale, y el día que tu marido, que tu compromiso con él termine, pues entonces ya descubrirás cuál es tu camino y qué es aquello que debes de hacer. Y efectivamente ella lo comprendió inmediatamente, volvió con él, cumplió como esposa, como madre, etcétera. Y cuando este hombre, que vivía la vida material porque no tenía todavía capacidad espiritual y ni la suficiente evolución para comprender otro tipo de cosas, porque estaba en otras cosas, pues cuando este hombre desencarnó, pues ella ya dejó todo aquello y se dedicó a seguir al maestro. Eso es exactamente el modelo de vida que todos debiéramos de seguir, ¿no? No dejarnos llevar por aquello que nos atrae y nos fascina, sino sí dejarnos envolver por esa fascinación, no más que fascinación, por esa ternura, por esos ideales que nos enternecen y nos fascinan, pero al mismo tiempo no descuidar la realidad, que la realidad es muy, muy importante. Para concluir, pues podríamos decir que la familia es el reducto de trabajo colectivo en el cual todos tienen deber de ayudarse. El hogar es el santuario de unión
en el cual se rectifican situaciones penosas y acciones aborrecibles. La fraternidad universal se construye desde la familia. El espíritu no tiene sexo, no nos engañemos. Unas veces venimos como hombres y otras veces venimos como mujer. Cuidado, cuidado con esos debates, cuidado porque hoy día se están mezclando una cantidad de cosas que lógicamente los espíritas no podemos estar de acuerdo. Y hay algunas personas que se dejan llevar por esa ideología que existe hoy día y está entrando sin darse cuenta, desde mi punto de vista, en contradicción. El espíritu no tiene sexo. Y unas veces venimos como hombre y otras veces venimos como mujer. Es más, incluso sabemos por informaciones que una mujer y un hombre cumpliendo su compromiso espiritual exactamente igual, cada uno en su compromiso como mujer y como hombre, la mujer evoluciona mucho más que él, y todos tenemos que pasar por una faceta como por otra. O sea que aquí no se trata ni de minusvalorar ni de menosprezar a nada ni a nadie. No nos dejemos arrastrar por esto. No podemos dejar arrastrar por la marea. Los espíritas tenemos sin duda una grave responsabilidad ante esto, ¿no? Y como frase final, pues quería terminar con esto, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, ve a tu casa y ama a tu familia. Muchísimas gracias por la atención y hasta siempre.